Bien, como les decía, pues el día de hoy vamos a abordar el manejo nutricional del aguacate, partiendo desde una visión del contexto global del cultivo como tal, intentando llegar al abordaje de factores como la parte de la comercialización, de entender ciertas características del negocio como tal, no necesariamente entrando directamente a la parte nutricional o a la parte de manejo del cultivo, sino también estableciendo un contexto que nos puede llevar a posicionarnos en la idea de qué es lo que nosotros buscamos potencializar o maximizar, que en este caso es la productividad y efectivamente de manera consecuente la calidad del fruto también que se puede obtener. Bien, solo para poderles mencionar un poco más, como les había dicho Brigitte, permítanme presentarme en relación a mi experiencia y a mi estudio. Soy ingeniero agrónomo, magíster en fitotecnia. Tuve la oportunidad de estudiar ambas formaciones en Brasil, en la Universidad Federal de Labras, en donde pude obtener todo el conocimiento relacionado con la parte agronómica. En mi experiencia profesional, he tenido un enfoque bastante fuerte en la parte de planificación y ejecución de proyectos, buscando de manera bastante, con mucho énfasis, del poder realizar una planificación estratégica, un análisis de las posibilidades de mejora. Y obviamente también dentro de la parte técnica y la parte productiva en todos los cultivos que fueron mencionados, como vamos a verlos también dentro de un instante aquí, como para que ustedes también puedan tener una idea de quién es la persona que por este momento está aquí hablándoles y trayéndoles este tema tan interesante. Em, Desde un principio, la experiencia que yo tuve estuvo más relacionada con la parte de la venta de fertilizantes y posteriormente con la parte productiva como tal. En la parte productiva he tenido la oportunidad de trabajar con champiñón, con café, con cacao, con mora, con uvilla, dentro de los cultivos en los que yo he podido participar en el sector público y también en el sector privado. He podido manejar y estar a cargo dentro del sector público de todo lo que tiene que ver con el manejo integrado de plagas y también con todo lo que es relacionado con la parte de nutrición mineral de cultivos, trabajando en este sentido en la capacitación de técnicos extensionistas del Ministerio de Agricultura del Ecuador. Buscando de esa manera llevar exactamente lo que les decía a campo, transmitir exactamente la información que es importante, que muchas veces no se toma en cuenta o se deja de lado considerando que tal vez es un gasto que a la final no nos va a traer un resultado que pueda ser un beneficio efectivamente para el proceso que realizamos. De manera independiente he podido trabajar en la parte de consultorías y de asesoría técnica en cultivos como el aguacate, hortalizas de manera general, lechuga, entre otros, que me han permitido también ver de cerca la realidad que existe en relación a la necesidad de lo que estamos nosotros conversando el día de hoy en este instante. Bien, habiendo hecho esta presentación pequeña sobre mi persona, pues entrando ya efectivamente al tema que nos compete el día de hoy, me gustaría pues hablarles un poco sobre la historia del panorama general del rubro. La idea es que nosotros podamos, como les había dicho, posicionarnos en un contexto general sobre el tema y pues ir abordando los puntos importantes relacionados con el manejo nutricional del aguacate. A principio, lo que nosotros sabemos es que el aguacate es un cultivo y por lo tanto un producto que ha tenido un crecimiento sostenido a nivel mundial. Podemos decir nosotros que ha sido de un enorme protagonismo en la última década, posicionándose como uno de los cultivos más rentables del hemisferio sur. Nosotros vemos aquí que los principales consumidores que están relacionados con este rubro son Estados Unidos, Europa, en donde especialmente España, Francia, Alemania y Países Bajos son los que demandan más de este producto. Y en Asia, Japón, Corea del Sur y China. China como uno de los actuales, eh, de las actuales tendencias en relación a la exportación del aguacate, que ya vamos a ver en función de qué y por qué se posiciona como una tendencia que no necesariamente está relacionada con el factor de cantidad, sino tal vez con un mercado nuevo que se presenta de cierta forma como una demanda
para quienes tienen la posibilidad de ofrecer este producto. Dentro de los principales exportadores, tenemos a México como líder absoluto, que vamos a ver algunos datos relacionados con esto, Perú, Colombia, Chile, Kenia, Israel, como los principales países que exportan el aguacate. Y dentro de la variedad más demandada, pues nosotros tenemos aquí en este caso el Hass, por su resistencia, sabor y vida útil, dentro de lo cual vamos a revisar también algunos factores propios de la estructura de la planta y de la relación que existe con la respuesta al manejo nutricional. Tendencias actuales, nosotros vemos que este aumento de la demanda de los productos con certificaciones es lo que nos vemos no solo en el aguacate, sino de manera general en muchos productos agrícolas que comienzan a ser algo de exigencias por parte de los consumidores en relación a que se busca que sean cada vez más orgánicos, que sean más relacionados con una comercialización que viene de un trabajo que es justo y que no realiza de ninguna forma ningún tipo de abuso en relación a las personas que participan del proceso. Vemos que existe una tendencia relacionada con la huella de carbono en otros productos y quién sabe, tal vez en un futuro también se pueda relacionar con otros, porque es la tendencia que existe, también el tema de la deforestación, el certificado de origen y factores de este tipo que cada vez se van transformando como exigencias de los mercados a los cuales se realiza el proceso de exportación. Existe un creciente interés en mercados asiáticos, especialmente en China, como les mencionaba, en relación al aguacate. Vemos aquí un gráfico que nos muestra un poco la proyección del área cultivada y la exportación de aguacate como un ejemplo dentro de Colombia, pero que de cierta forma refuerza lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? En la última década viene presentando un enorme protagonismo en relación a su crecimiento y a la demanda que viene siendo presentada. Nosotros vemos entonces que existe esta proyección realizada por Bancolombia, en la cual establece a partir del 2021 hacia el 2033 una tendencia de crecimiento sostenido. E incluso aquí nosotros vemos que las exportaciones se mantienen en un crecimiento incluso mayor al crecimiento de las hectáreas que pueden ser cultivadas. Y esto es muy interesante porque aquí nosotros ya vamos viendo el resultado que puede estar evidenciado en relación a un incremento de productividad y no necesariamente un incremento de área productiva, que es lo que nosotros debemos buscar en este sentido en el manejo nutricional del cultivo. Entonces vemos que la tendencia es exactamente esa, de que el mercado sea cada vez más exigente y mercados como el que estábamos mencionando, como el mercado chino, es uno que va a alimentar o simplemente sumar a este crecimiento que nosotros vemos que se mantiene de manera sostenida en esta proyección revisada aquí de Colombia. El crecimiento del mercado mundial, como les decía, está valorado, actualmente el mercado global del aguacate, perdón, está valorado en aproximadamente 19.000 millones en el 2024 y se proyecta hacia el 2034 en una cifra de 34.000 millones, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,9%. Esto quiere decir que se reafirma lo que estábamos conversando, ¿verdad? Este crecimiento se impulsa exactamente en la demanda de alimentos saludables y la popularidad del aguacate en dietas equilibradas. Vamos a ver en un instante cuál es la característica de este consumidor y por qué exactamente existe esta demanda creciente. Y va en ese sentido, ¿no? De que el consumidor cada vez es un consumidor que exige alimentos saludables y más allá de alimentos saludables, de alimentos que se transforman en una sustitución de ciertos alimentos que hacen parte de la dieta normal de todos los seres humanos, en función de toda esta tendencia que existe en relación al consumo. Vemos que los principales países productores y exportadores, como habíamos visto, son, en este caso lo tenemos a México como líder total, casi con el 39% de la producción global. Vemos aquí que se estima una producción de 2,75 millones de toneladas en el año de 2025. En el caso de Perú, vemos que existe un alcance a una producción de 650.000 toneladas para el 2026, consolidándose de esta manera, según las proyecciones, como uno de los principales exportadores. Colombia también se establece como uno de los países que viene con un crecimiento significativo, como vimos en el gráfico, en la producción y exportación, lo que le va a permitir posicionarse como un actor emergente en el mercado global.
Aquí nosotros vemos algunas cifras que refuerzan exactamente lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Volúmenes exportados en toneladas, pues México liderando de la manera que habíamos conversado. Vemos que su crecimiento interanual, pues no es necesariamente en la misma proporción del resto de países, sin embargo, lo vemos como un crecimiento bastante fuerte y sostenido en función de lo que veníamos conversando, ¿no? Los principales mercados importadores, en este caso, pues tenemos Estados Unidos como el mayor importador mundial, con un aproximado de 1,2 millones de toneladas importadas en el 2023, lo que representa un aumento del 11% respecto al año anterior, según las cifras que nosotros hemos podido verificar en diferentes fuentes. En Europa, nosotros tenemos también uno de los principales destinos, continúa siendo un mercado clave en los países que habíamos mencionado, pues aquí reforzándolos nuevamente como líderes del consumo. Y vemos a Asia como un mercado en el cual China y Japón están mostrando un crecimiento constante en la demanda de aguacate. Son oportunidades para nuevos exportadores, en los cuales consolidarse de esta manera pues permitiría también el éxito del conseguir mejores productividades y en este caso el incremento de volúmenes de producción. Vemos que las exportaciones globales en el 2023 representan un valor total que alcanzó 7,28 mil millones, marcando un crecimiento del 15,4% en comparación con el 2019, lo que refuerza todo lo que venimos conversando, ¿verdad? Un crecimiento que es sostenido. Los principales exportadores están incluidos aquí los que habíamos mencionado, México, Perú y Sudáfrica, que en conjunto representan una parte significativa del comercio global del aguacate. Pues reforzando un poco lo que veníamos conversando en relación a la característica del por qué y en función de que el consumidor está exigiendo este tipo de alimento, este tipo de producto y las características del mismo, vemos aquí que ciertas tendencias se verifican en función de estas características que se presentan. Salud y bienestar. El aguacate es percibido como un superalimento rico en grasas saludables, vitaminas y fibras y por lo tanto es muy valorado por personas que buscan mejorar su dieta. Por otro lado, es un producto que es natural y sustentable. Quiere decir que se representa como un producto cultivado con prácticas agrícolas sostenibles que tienen un origen conocido y no representa necesariamente para el público consumidor un producto que tenga residuos químicos. Cada vez más consumidores preguntan por la huella ambiental del cultivo, como habíamos conversado. Por otro lado, la conveniencia, el consumidor busca frutas con un buen punto de madurez, listos para consumir y cada vez más en formatos prácticos. Entonces aquí nosotros vemos mitades refrigeradas, purés o envases individuales, que son diferentes tipos de presentación y valores agregados que también se le pueden dar en los diferentes mercados destino. Origen y trazabilidad. Es una de las tendencias más fuertes, no solo, como les decía, en el caso del aguacate, sino en diferentes productos agrícolas. La valoración que existe por conocer de dónde proviene el producto y más allá de conocer de dónde viene, saber que viene de un lugar en el cual se produjo de manera correcta, socialmente y ambientalmente responsables. Y eso marca el poder ingresar en ciertos mercados, de hecho. Existen mercados en la actualidad que para diferentes productos incluso exigen la demostración de estas características para poder comercializarlos, como es el mercado europeo. Y aquí nosotros vemos certificaciones como Global Gap, Rainforest Alliance o RSPO son relevantes en el caso de este tipo de demostración de origen y trazabilidad. El aspecto visual, por otro lado, también es un factor muy importante. Se prefieren frutos de tamaño uniforme. En este caso es de fundamental importancia también el manejo que se dé nutricionalmente para poder hablar de calibres. Y en este caso también la obtención de productos que no tengan manchas, con buen color y firmeza. El aspecto externo influye mucho en la decisión de compra. Experiencia sensorial es, por otro lado, una característica y exigencia también del público consumidor. El sabor, la cremosidad y la textura del aguacate son claves para la fidelidad del consumidor. Influencia por redes y tendencias es otro factor. Actualmente, necesariamente nosotros vemos que las redes sociales determinan y marcan la tendencia del consumo y por lo tanto, plataformas como Instagram o TikTok han impulsado el consumo en recetas saludables y visualmente atractivas.
Entonces, vemos que esa tendencia y ese crecimiento que estamos analizando en las cifras que revisamos tiene una explicación y va fundamentada en todas estas características que vemos. Es importante el conocer también este factor dentro del tema del consumidor que nosotros, al cual bueno, nosotros vamos a intentar satisfacer en función de sus necesidades. Pues es siempre desde el punto de comercialización que nosotros establecemos la característica de nuestra producción, que eso es un factor también fundamental en el caso de definir y tomar decisiones. Resumiendo aquí el tema de las tendencias de mercado, vemos que existe un aumento en la demanda de aguacates con certificaciones orgánicas y de comercio justo, el creciente interés en prácticas agrícolas sostenibles y la reducción de huella de carbono, como lo vimos, innovaciones en la cadena de suministro para mejorar la vida útil y la calidad del producto, aumento de consumo per cápita, principalmente en países desarrollados y emergentes, mayor demanda en temporadas de contraestación, esto es un factor fundamental también, creciente interés en productos diferenciados, orgánicos de comercio justo o con historias de origen. Y preferencia por aguacate de alta calidad, libre de residuos y con vida útil. Todo esto mostrando en resumen lo que habíamos visto en cifras y en las características del cliente consumidor. Bien, entrando un poco más en lo que está relacionado con la parte de la relación que existe entre producción y comercialización y siendo un poco más locales en este caso, desde el punto de vista de dónde me encuentro y dónde podemos ver una realidad también en función de la producción. Y no solo eso, sino también establecer un punto, un contexto que nos permite comparar lo que nosotros tenemos individualmente en cada uno de los lugares que ustedes se encuentren. Pues aquí podemos hablar en relación a las fortalezas que existen en esta producción y comercialización en Ecuador. Vemos que se puede hablar de condiciones agroecológicas ideales para producir durante ventanas comerciales, fuera de temporada de grandes exportadores. Por otro lado, la presencia creciente de iniciativas público-privadas para fomentar la exportación. Existen muchas entidades que están relacionadas con la producción del aguacate. De hecho, existen algunas que están muy involucradas con la búsqueda de fomentar este crecimiento, no solo productivo, sino eh, de productividad, así como también la rentabilidad y obviamente el proceso de exportación en el caso de todos los productores que se manejan en el Ecuador. Desafíos, pues la parte de los volúmenes aún es un limitante para poder competir con grandes exportadores. La infraestructura de la post cosecha es un poco deficiente en función de la maduración, clasificación y empaque, y los requisitos fitosanitarios estrictos en mercados internacionales son incluso uno de los puntos de partida y las causas para que nosotros podamos considerar que es fundamental trabajar procesos que a nosotros nos permitan acceder a esas comprobaciones, a esos respaldos de que lo que nosotros estamos exportando, de que el producto que estamos obteniendo tiene la garantía que exigen estos mercados internacionales también. Dentro de estas tendencias vemos en la expansión hacia Asia, especialmente en China, pues es uno de los mayores potenciales de crecimiento con una clase media creciente. Esto es lo que determina el por qué se encuentra en ese nivel de tendencia. Interés en alimentos saludables y apertura a nuevos orígenes como en este caso el Ecuador. Esto no quiere decir que en China van a dejar de consumir de quienes son los mayores exportadores. Por otro lado, más bien una de las posibilidades es que existe la demanda de poder diversificar los proveedores que ellos tienen y por lo tanto esto permite también que se abra esta posibilidad para otros países exportadores. Consolidación en Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor mundial, pero con un mercado más maduro. Y el enfoque en este mercado va hacia la sostenibilidad que habíamos hablado, etiquetado limpio y menor huella de carbono. La parte importante en este caso es que es una base sólida, pero con menor crecimiento relativo, que es lo que nosotros estamos observando en relación a las tendencias según los datos que se obtienen. Demanda por sostenibilidad de certificaciones en Europa. El consumidor europeo exige trazabilidad, como les mencioné hace un momento, comercio justo, producción baja en carbono y libre de deforestación. Son tendencias estructurales en los mercados de valor. Transformación de formatos, aumento del consumo de aguacate en formas procesadas. Entonces, lo que les decía hace un instante, este cambio, este valor agregado, este procesamiento que se puede dar al producto,
para obtener productos como el guacamole, las mitades congeladas que les mencionaba, puré o snacks saludables que son obtenidos a base del aguacate, generan una tendencia en el retail moderno. Volatilidad logística y búsqueda de nuevos proveedores tras el COVID y los conflictos geopolíticos existentes, y los importadores buscan la diversificación de sus orígenes. Y aquí un poco en lo que estaba hablando localmente, Ecuador puede ser uno de los países que puede acabar beneficiándose en ese sentido dentro de una tendencia comercial que es estratégica. Específicamente en relación a la tendencia de mercado en China, nosotros vemos el consumo en aumento, es decir, el consumo per cápita aún es bajo comparado con Estados Unidos o Europa, que son los principales importadores o consumidores de este producto, pero se encuentra en crecimiento por el interés hacia los alimentos saludables que observamos. Canales modernos se predomina en este caso los supermercados premium, el e-commerce y tiendas especializadas en frutas importadas. Es una tendencia propia dentro de este país de destino. Preferencia por la calidad premium. El consumidor chino busca frutas con excelente presentación, madurez adecuada, sin defectos visibles y sabor suave, lo que a nosotros nos exige ser cada vez más precisos en la manera de producir y por lo tanto cada vez más eficientes, que es una de las partes que nosotros buscamos también en relación al trabajo de un manejo nutricional. Dominancia de México y Perú son los principales proveedores, evidentemente. Sin embargo, China busca diversificar estos orígenes por razones logísticas y sanitarias. Y en Ecuador nosotros podemos hablar de una producción que se encuentra en un factor contraestacional que representa una oportunidad. Disposición a pagar más. El aguacate es visto como una fruta exótica, aspiracional y por lo tanto acaba posicionándose como un producto gourmet. Esto permite márgenes atractivos si se cumple con la calidad que se espera, evidentemente. Nosotros debemos de entender en este caso que si buscamos este ingreso, este acceso a la posibilidad de realizar un trabajo de exportación, pues es fundamental cumplir con una serie de requisitos técnicos y legales, como por ejemplo los registros como exportador, certificaciones fitosanitarias, normas específicas de calidad de cada país de destino. Nosotros debemos tener en cuenta de que las certificaciones, como hablamos hace un momento, son indispensables para entrar a Europa, por ejemplo. Las certificaciones orgánicas o de comercio justo abren las puertas a nichos premium y todo esto debe estar acompañado, evidentemente, de una logística eficiente, un transporte en frío, monitoreo de humedad, trazabilidad completa como un factor fundamental en el caso de la exportación a estos destinos, lo que también reduce, en el caso del manejo de esta manera, las pérdidas económicas que se pueden tener a lo largo del proceso de exportación. Dentro de los canales de comercialización, nosotros vemos que respecto a este tema, el productor tiene varias opciones según el mercado. A nivel nacional puede vender directamente en ferias, a través de intermediarios o mediante cooperativas. Y en el mercado internacional, pues las rutas más comunes son las de exportaciones directas o se puede considerar el trabajo mediante exportadoras que ya pueden haber manejado o pueden manejar ya una experiencia en logística y conexión con compradores, lo que permite tener esta facilidad de acceso. Se debe considerar también la importancia de la participación en ferias internacionales. Un ejemplo de este tipo de ferias es la Fruit Logistic, que facilita el establecer contactos claves para posicionarse en nuevos destinos. Dentro de todo esto, lo que nosotros al final observamos o podemos evidenciar son recomendaciones estratégicas. Dentro de estas recomendaciones estratégicas, lo que nosotros podemos observar es que por un lado, la organización de los productores en asociaciones para poder mejorar volumen y negociar mejor es fundamental. También es importante el enfoque hacia la trazabilidad y la calidad del producto, pues como vemos es parte de la exigencia del consumidor. Ecuador acaba representando dentro de todo esto un país que tiene ciertas ventajas específicas como el acceso al mercado chino gracias a un nuevo protocolo fitosanitario que fue firmado en el 2023. Y pues además de esto se puede producir fuera de temporada, teniendo en consideración otros países productores, aprovechando zonas libres de plagas, también la mejora en función al perfil del país,
como exportador de este producto. Perfecto. Habiendo establecido este contexto, como les mencionaba, dentro de lo que tiene que ver la parte del mercado global del aguacate, haciendo una revisión de la parte de comercialización, de la tendencia de mercado, de todo lo que representan las características del mercado consumidor o del cliente o del consumidor de este producto, nosotros entendemos entonces que esta tendencia nos lleva hacia cierto cumplimiento de factores. Dentro de estos factores, uno de ellos es pues la calidad con la que nosotros producimos y la calidad necesariamente está atada al manejo nutricional de un cultivo. Nosotros vamos a ver que ciertos temas que no se tienen en cuenta en la mayoría de los cultivos agrícolas es que incluso ciertos nutrientes determinan la calidad del producto, no solo en su apariencia, sino también en su consistencia y sabor. Eso es algo que uno debe tener muy claro y debe considerarlo para no pensar que el manejo nutricional es algo que se puede dejar como de segundo punto para revisarse. Es algo prioritario, es algo fundamental en el manejo del cultivo y nosotros vamos a ver en función de eso por qué su importancia. Entonces, eh, partimos principalmente de la evaluación del estado nutricional de nuestro cultivo y evidentemente el punto de arranque cuando nosotros vamos a hacer la implementación o establecer un cultivo como tal desde cero, pues evaluamos el suelo y no solo cuando vamos a realizar el inicio del cultivo, sino pues también durante ya un proceso de producción para saber las condiciones en las que se encuentra el mismo. Es uno de los puntos que muchas veces no se tiene en consideración, es un sistema que funciona con interconexión, eh, el factor suelo-planta y nosotros sabemos que más allá de ser simplemente un soporte físico, pues representa también biológicamente el lugar en donde se albergan muchos microorganismos, los nutrientes, el agua, el oxígeno para las raíces. Por lo tanto, determina de esta manera que nosotros tengamos desde este punto de partida la base para poder hablar de un manejo nutricional dentro de nuestro cultivo. ¿Cómo nosotros arrancamos analizando esta parte de la absorción de los nutrientes en las plantas? Entonces, sabemos que en el suelo o en un suelo fértil, bien estructurado y con suficiente materia orgánica, podemos generar un entorno ideal para la vida microbiana. Es decir, en este caso, la absorción eficiente de los nutrientes está representada evidentemente por la manera en que nosotros coloquemos las condiciones del suelo para que pueda tener un crecimiento favorable en nuestro cultivo. El suelo regula el intercambio gasoso y participa en múltiples ciclos biogeoquímicos que nos determinan a nosotros la manera en cómo va a crecer exactamente la planta. Por lo tanto, en este caso, evidentemente hablamos de factores como el nitrógeno y el carbono, la relación que existe dentro de nuestro suelo para determinar el crecimiento y el aprovechamiento de los nutrientes que nosotros proporcionemos. Su manejo adecuado es clave para sostener la productividad en el tiempo. No se considera en muchas ocasiones que una de las principales necesidades dentro del manejo del cultivo es la reposición de lo que nosotros estamos retirando en cada ciclo de producción, en cada cosecha que realizamos, y eso vamos a observarlo más adelante también. Es un sistema vivo que interactúa con las raíces. Por lo tanto, más allá de proporcionar el soporte, como les dije, nosotros sabemos que tenemos ahí agua, aire, nutrientes y vida que permite el crecimiento de nuestras raíces, que son la base del crecimiento de nuestras plantas. Y necesita una conservación activa para mantener la productividad que nosotros estamos buscando. ¿Cómo nosotros clasificamos de manera general los nutrientes esenciales para las plantas? Me imagino que eh, pueden haber visto ya en diversas ocasiones esta clasificación de cuáles son los nutrientes esenciales para las plantas y de qué manera nosotros debemos considerarlos. Es importante revisarlo nuevamente, pues más allá de verlo varias veces, es importante entender el por qué nosotros debemos ver. Sabemos que existen minerales que son
macro y micronutrientes que son esenciales para nuestras plantas y por lo tanto debemos tener en consideración que en las proporciones adecuadas y en las cantidades necesarias, según la demanda de cada cultivo, de cada planta que yo trabaje, deben ser proporcionadas. Y se debe tomar mucho cuidado para no entregarse en exceso y al mismo tiempo que no exista una deficiencia de estos nutrientes que deben ser establecidos para el cultivo. Todo esto se da en función de la especie, de la variedad, de las condiciones del medio, del suelo que yo tenga, del manejo de las plantaciones y de la producción, como estamos viendo. Y por otro lado, los nutrientes no esenciales, perdón, esenciales, pero no minerales para las plantas. Estamos hablando en este caso del aire y del agua. Y vemos aquí, pues obviamente, la relación que existe cuando nosotros hablamos de, en ese sentido, del carbono, del hidrógeno, del oxígeno para ellos. Dentro de los macronutrientes, lo fundamental, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Hablamos del calcio, del magnesio y del azufre. Y por otro lado, también tenemos los micro, que a pesar de necesitarlos en cantidades menores, no quiere decir que no sean esenciales para su crecimiento. Y tenemos aquí el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el boro, el cloro y molibdeno. Como habíamos hablado hace un instante, el suelo, por lo tanto, es la parte superficial de la corteza terrestre y representa el cuerpo natural biológicamente activo. Es decir, es un soporte físico para las plantas, pero al mismo tiempo también es un sitio de almacenamiento y suministro de aire, nutrientes y agua. Es el hogar de miles de microorganismos en donde nosotros entendemos que nuestros suelos no son estáticos ni inertes y poseen vida. Es decir, necesitamos aprovechar esa vida para que sea eh, funcional para nuestro crecimiento del cultivo. Entendiendo esto, ¿cuál es el objetivo que nosotros manejamos para el trabajo de la fertilización? Pues la fertilización lo que busca es mantener o mejorar la fertilidad del suelo. ¿En función de qué? De los contenidos de la materia orgánica, de los nutrientes que yo tenga, para poder suplir las necesidades o controlar los excesos debido a la naturaleza del material parental, al clima y al uso. Y aparte de eso, nosotros debemos tener en cuenta que el manejo pueda ser corregido en función de las exigencias que tengamos del cultivo que manejemos y de la potencialidad de la productividad del sitio. Más allá de eso, también de la potencialidad o del potencial genético que manejamos independientemente del cultivo que sea. Todo material de planta que estemos trabajando genéticamente hablando tiene un potencial de crecimiento que limitamos o potencializamos, valga la redundancia, en función del trabajo de fertilización o de manejo nutricional que nosotros le demos. Sí, como vamos a ver, en función de diferentes leyes que existen para el manejo nutricional o trabajo de fertilización, nosotros incumplimos o en función de esas leyes no trabajamos como deberíamos, pues vamos a limitar desde el principio el crecimiento de la planta y no podemos llegar nunca a los rendimientos que nosotros queremos, independientemente de que todos los otros factores que trabajemos para el crecimiento del cultivo estén en condiciones óptimas. Dentro de eso, entonces, ¿cuáles son las leyes relacionadas con la fertilización para poder entender un poco mejor en esta parte y que nosotros tengamos claro de por qué la prioridad de trabajar un manejo nutricional? Para mantener la fertilidad, pues partimos de la ley de restitución, que exactamente dice, ¿no? El mantenimiento de la fertilidad del suelo es indispensable en función de la restitución de los nutrientes exportados por las cosechas y los que se pierden a través del suelo. Es decir, todo cultivo, en el momento que produzco y obtengo mi cosecha, realizo una remoción de nutrientes para que pueda yo obtener este producto como tal. En el caso del aguacate, vemos aquí ejemplos de nutrientes removidos en kilos por tonelada y vemos esa relación de que a cada momento que producimos y en función de la cantidad que yo produzco, yo voy a tener la necesidad de reponer. Y más allá de reponer, para no entender que todo el tiempo debemos trabajar en función de una receta preestablecida, también es importante que vayamos comenzando a aterrizar aquí el concepto del analizar el suelo y la planta, es decir, establecer análisis de suelos, establecer análisis de hojas para poder evaluar en qué condición me encuentro y qué necesito realizar para poder reponer lo que yo esté removiendo de mi cultivo.
Por otro lado, la ley del mínimo, que es una que transmite algo que les mencionaba hace un instante. No importa que todos los factores que hacen parte del proceso de producción se encuentren en condiciones óptimas si uno de los factores que está involucrado no está dentro de la condición óptima. ¿Qué quiere decir esto? En el caso específicamente aterrizado a la parte de nutrientes, el crecimiento de una planta está limitado por el nutriente que se encuentra en menor proporción dentro del suelo. Entonces, a veces uno de los errores que se comete es proporcionar constantemente NPK, NPK, NPK y no se realiza una revisión de qué más es lo que yo debo realizar para poder trabajar un manejo nutricional. Y comenzamos a limitar el crecimiento, porque eso es lo que nos muestra este gráfico que transmite lo que es la ley del mínimo. El factor que se encuentre en menor proporción va a limitar el crecimiento del resto y no importa lo que nosotros hagamos, va a estar limitado en función incluso de la interrelación que existe entre nutrientes para poder conseguir ciertos factores fisiológicos de crecimiento. La ley de los rendimientos decrecientes, cuando nosotros aportamos al suelo dosis crecientes de un elemento fertilizante, los aumentos del rendimiento obtenido serán cada vez menores a medida que las cantidades aportadas se elevan. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos en la misma relación de lo que les mencionaba hace un instante. Proporciono constantemente lo mismo, trabajo con una receta que a mí me dieron, me pasaron, me informaron, me dijeron y tal vez le funcionó a mi vecino, a mi conocido, a mi socio en algún lugar y por lo tanto yo voy a hacer exactamente lo mismo sin conocer mis condiciones efectivas y voy a realizar ese trabajo que en un instante puede representar un crecimiento, pero a medida que yo continúe haciendo ese crecimiento va a disminuir cada vez más porque está limitado exactamente a eso. Vamos a establecer condiciones en las que no vamos a poder permitir el crecimiento como tal. La ley del máximo, el exceso de un elemento asimilable en el suelo reduce la eficiencia de otros y por consiguiente disminuye el rendimiento de las cosechas, que va más o menos en la misma línea de la ley del mínimo, teniendo en cuenta que lo que nosotros tenemos que considerar aquí es el equilibrio en la producción en función del manejo nutricional. Equilibrio es la palabra fundamental que debemos tener en cuenta para trabajo de fertilización y manejo nutricional de cultivos. Nosotros aparte de buscar ese equilibrio, lo que debemos tener claro es el conocimiento efectivo de qué es lo que tenemos disponible para poder trabajar de la mano a ambos conceptos y no llegar a excesos ni a deficiencias. Entendamos entonces en este caso dos conceptos que son muy importantes, la fertilidad del suelo. ¿Qué quiere decir la fertilidad del suelo? Un suelo fértil representa un suelo que puede proporcionar las cantidades adecuadas de nutrientes para el crecimiento y producción de las plantas. Es decir, tiene las condiciones suficientes para poder proporcionarle todo lo que requiere en relación a nutrientes a mi planta para que crezca de manera eficiente. La productividad del suelo es la capacidad que el suelo va a tener para la producción de los cultivos. Y en este caso hacemos esta relación, ¿no? Porque recordando el término de productividad, que está relacionado también a cuánto produzco en función de una unidad de área. Por lo tanto, aquí lo que nosotros hacemos es esa mezcla, esa comparación, ese análisis. Es decir, yo tengo entonces un potencial al cual yo voy a intentar llegar intentando obtener lo más eficientemente posible los resultados que estoy colocando como objetivo. En este caso, nosotros vemos aquí un gráfico que nos transmite pues la idea que les mencionaba, ¿no? La disponibilidad del nutriente va a estar, es determinante para el trabajo de la fertilización. Por lo tanto, yo puedo trabajar un proceso de fertilización de reposición que está relacionado con el factor de que yo haya removido en mis cosechas. Yo puedo trabajar en un proceso de fertilización de mantenimiento, que es en este caso a lo que yo voy a hacer para que en el suelo tenga constantemente la proporción que necesito. Y puedo hacer un trabajo de fertilización que construya la fertilidad en mi suelo para que yo pueda obtener una planta con un crecimiento alto. Entonces vemos aquí esta relación, ¿no? De que cuando yo tengo alto, yo repongo. De cuando tengo alto, mantengo. De cuando tengo medio, bajo, muy bajo, lo que voy a hacer es construir para poder llegar a niveles que sean eficientes, o mejor dicho, niveles que sean óptimos para que yo pueda llegar a mi producción dentro del rendimiento esperado.
¿En función de qué entonces nosotros observamos o vemos esta pérdida de productividad en el suelo? Pues depende de ciertos factores que están relacionados con la utilización, extracción, perdón, o consumo de nutrientes por las cosechas, que es lo que vimos. La erosión natural, como un proceso que sucede espontáneamente. El lavado de los nutrientes, si nosotros vemos que lo perdemos a través del perfil del suelo. Un mal manejo del suelo para la producción, es decir, en este caso no trabajamos un proceso de conservación del mismo. Y aparte de eso, explotación, salinización, compactación o contaminación del suelo que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo nosotros debemos realizar entonces una recuperación o mantenimiento de la productividad del suelo para poder llegar a estos niveles de fertilidad que son los fundamentales? Pues tenemos prácticas de manejo y conservación de estos suelos. En este caso hablamos de la aplicación de enmiendas en función de las condiciones que encontremos una vez que realicemos un análisis del mismo. Y pues los fertilizantes para la reposición o proporcionar los nutrientes que no estén disponibles en el suelo, una vez más, en función de lo que nosotros revisemos y analicemos. Solo para que quede claro, como conceptos que son importantes, enmiendas, productos o materiales que se aplican al suelo con la finalidad, perdón, de corregir la acidez del suelo, la neutralización de la presencia de elementos tóxicos, aportar nutrientes, en este caso específicamente hablamos de calcio, magnesio, azufre, y mejorar o recuperar suelos en función de la materia orgánica. ¿Qué productos podemos tener aquí? Existen diferentes tipos de productos, están relacionados con las condiciones que nosotros obtengamos en nuestro análisis de suelo. No se puede decir efectivamente con este, con este, con este, sino todo está relacionado a exactamente qué es lo que nosotros vamos a verificar. En relación a los fertilizantes, son las sustancias de las cuales vamos a buscar poder proporcionar los nutrientes a las plantas por medio de nuestro suelo, que pueden ser naturales o sintéticas. Pueden encontrarse en presentaciones sólidas, líquidas o gaseosas que contienen uno, dos o tres o más nutrientes esenciales para el desarrollo, crecimiento y producción de las plantas. ¿Qué tipos tenemos? Naturales u orgánicos y los sintéticos. Los orgánicos, hablamos en este caso de restos de animales y vegetales descompuestos que pueden proporcionar nutrientes, materia orgánica, entre otros a las plantas, así como también el mantener las condiciones dentro del suelo. Aquí hay un factor que es fundamental mencionarlo, ¿no? Tener mucho cuidado para no caer en el error de que por medio de una fertilización orgánica yo consigo proporcionar todo lo que la planta necesita. En su gran mayoría, los fertilizantes orgánicos son acondicionadores de suelos. Son los que establecen que el suelo se encuentra en mejores condiciones para proporcionar lo que él ya posee y en menor proporción lo que estos compuestos puedan tener para proporcionar, pero en pequeñas cantidades. Nosotros no podemos proporcionar de la misma manera que lo haríamos con otro tipo de fertilizante y eso es fundamental tener en cuenta para no caer en el error de que con eso nosotros suplimos o conseguimos abastecer de manera completa lo que requiere nuestro cultivo. Ejemplos en este caso tenemos de pulpa de café descompuesta, lombricompost, gallinaza, bovinaza, cerdaza, entre otros. Existen diferentes tipos de productos que son parte de estos fertilizantes orgánicos. Y dentro de los sintéticos, pues ahí hablamos de los que son elaborados por la industria, en los cuales podemos encontrar uno o más nutrientes esenciales para las plantas, simples, compuestos, en diferentes tipos de presentaciones. Hablamos aquí de mezclas físicas o formulaciones químicas y en diferentes formulaciones que pueden encontrarse en este caso como sólidos, líquidos o gaseosos. Teniendo esto en cuenta, pues entonces nosotros sabemos que establecemos una base para poder definir un programa de fertilización, un muestreo y análisis de suelos como punto de partida, establecer el requerimiento nutricional del cultivo y comparar ambos puntos, el uno y el 2, para definir el cálculo de la fórmula del fertilizante que yo voy a aplicar. ¿Y cómo voy a aplicarlo? Escogiendo la fuente que yo quiera utilizar. Este es el proceso que deberíamos realizar para poder tener un proceso de manejo nutricional correcto y eficiente. Ahora, por otro lado,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que enfrentar al no trabajar una buena nutrición, al tener una mala nutrición? Vemos, por lo tanto, que una fertilización mal trabajada puede representar una reducción de hasta el 40% en el potencial productivo del aguacate, no solo afectando a los rendimientos, sino que comprometemos directamente la calidad del producto, como les mencioné hace un instante, la sanidad del árbol y la rentabilidad del cultivo. No hay cómo no hacer un tipo de comparación que es muy simple y puede parecer diferente, pero es básicamente un ser vivo que no se alimenta de la manera correcta es mucho más susceptible a enfrentar problemas de enfermedades, de debilidad, de capacidad de vivir. Definitivamente, por lo tanto, entonces nosotros vemos esta relación y el por qué vemos entonces que el potencial productivo disminuye en una proporción tan grande. Vamos a analizar algunos problemas que se enfrentan en función de esto cuando nosotros no hacemos una estrategia nutricional adecuada. Veamos aquí entonces algunos problemas de dónde podríamos tener una causa nutricional que es la más frecuente y cuál sería su consecuencia agronómica. Vemos por este lado la baja producción. La baja producción puede estar asociada a deficiencia de nitrógeno, de fósforo y de potasio, lo que nos indica un pobre crecimiento vegetativo, baja floración y escaso cuajado. Por otro lado, la alternancia es un factor que se presenta como característica del cultivo y que se puede disminuir en función de cómo yo trabaje mi manejo nutricional. El desbalance nutricional nos genera a nosotros años con alta producción seguidos de años con baja producción. Existen cultivos como Existen cultivos como, eh, un ejemplo, como el café, que también tiene una misma relación, años de baja, años de alta, pero que si trabajado en manejo nutricional correcto, eficiente y de manera correcta, nosotros vamos a tener entonces una disminución en esa proporción de alto y bajo que pueden acabar estableciéndose estándares que son muy similares y que incluso años de baja pueden ser establecidos en producciones muy eficientes y muy por encima de los promedios que se manejan normalmente. Caída prematura de frutos asociada a deficiencias de borio y de calcio, pérdidas importantes en la cosecha y en el mercado, es algo que observamos. Frutos pequeños o deformes, y en este caso hablamos de deficiencias como el potasio, el zinc o el boro. Recordando que uno de los principales nutrientes exigidos por el cultivo del aguacate es el potasio, evidentemente, por la necesidad del llenado de fruto de la manera que sucede, como vamos a ver la característica de qué es lo que hace este nutriente dentro de la planta y por qué entonces en función de eso se necesita tanto en cierta fase fenológica del cultivo. Por lo tanto, aquí nosotros vemos una reducción del valor comercial. Si nosotros hablamos en este caso específicamente de un mercado local, ya sería un problema. Y si nosotros relacionamos con una exportación, sería por lo tanto un problema gigantesco. El no tener un fruto que se encuentre en una uniformidad o en un calibre específico que exige el mercado al cual vamos a estar destinando. Hojas cloróticas o necrosadas, aquí hablamos de deficiencias de hierro, de magnesio, de manganeso o incluso la toxicidad de sales. Vemos una disminución de la parte fotosintética y por lo tanto un menor crecimiento. Baja vida post cosecha, desequilibrio entre el calcio y el potasio y la deficiencia de los micronutrientes está relacionado con esta parte y aquí vamos a observar procesos de pudrición y pérdida en tránsito. Sobrecostos en fertilización. Esto es un problema que es uno de los más grandes, incluso porque no quiere decir que el hecho de que yo aplique fertilizantes está siendo correcto si existe un uso no planificado de los insumos. Y más allá de eso, que se aplique sin conocimiento de lo que nosotros tenemos en el suelo. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Hacemos un gasto innecesario sin retorno productivo. ¿De qué forma? Un ejemplo es la relación que existe de la eficiencia de los nutrientes en función del pH que yo tengo en el suelo. Dependiendo de la condición que yo tenga en mi suelo, el pH determina que el uso de los nutrientes que yo proporcioné sea menor o mayor de lo que yo quisiera o me gustaría.
Hablamos en este caso, por ejemplo, de un pH de 4,5, en el cual la eficiencia de aplicación de nitrógeno sería el 20% de lo que yo aplique. De fósforo el 30%, de potasio el 30%, de azufre el 40%, de calcio el 20% y de magnesio el 20%. Es decir, establecemos un promedio de 26,6% de aprovechamiento mejor dicho, de eficiencia de los nutrientes que nosotros tenemos. Es decir, 26% del dinero que gasté, estoy usándolo. Y el resto consideran que, pues efectivamente lo boté a la basura. ¿Por qué? Porque no conozco y no trabajé las condiciones de pH de mi suelo para que favorezcan el aprovechamiento de los nutrientes en mi planta. Por otro lado, si trabajamos dentro de las condiciones que son las óptimas y las necesarias para el cultivo, pues ahí nosotros no tendremos una pérdida económica también en ese sentido. Y a la par, lo que nosotros tenemos que ir analizando es que es una de las partes en la que perdemos. O en este caso, pues en este caso efectivamente perdemos. Y en otros casos dejamos de ganar porque no producimos lo que podríamos haber producido. Causas de estos problemas que nosotros vemos es, como les decía, el uso de fertilizantes sin diagnósticos previos, aplicaciones excesivas o mal sincronizadas, no ajustamos nuestra fertilización según la etapa fenológica que tenemos y pues una falta de interpretación adecuada de los análisis de suelo y foliares. ¿Qué soluciones debemos de aplicar en este caso? Pues obviamente un manejo nutricional técnico y adaptado. Un plan nutricional debe o puede, mejor dicho, aumentar la productividad hasta un 40%, mejora la calidad de la fruta exportable, disminuye la alternancia y reduce el uso innecesario de fertilizantes. Hace más rentable y sustentable el cultivo y por lo tanto es eso lo que nosotros buscamos, porque no nos olvidemos que esto básicamente, que es la visión que siempre se debe manejar, es un negocio, es una empresa, es una empresa en la cual yo produzco un tipo de producto que exporto o comercializo, sea local o internacionalmente, pero al final eso es lo que yo busco, la rentabilidad y la sostenibilidad de mi negocio. Veamos aquí un ejemplo comparativo del impacto económico del manejo nutricional en el aguacate aplicando estos porcentajes que estábamos observando. Supuestos básicos de nuestro ejemplo, entonces aquí hablemos de que estamos trabajando con un aguacate Hass, tenemos 1 hectárea, una producción sin manejo nutricional técnico nos arrojaría alrededor de 7 toneladas por hectárea y una producción con manejo nutricional adecuado, pues incrementando en promedio el 35% dependiendo de las condiciones que nosotros obtengamos, y vemos que incrementaría, por lo tanto, a 9,45 toneladas por hectárea. El precio promedio de venta, consideremos en este caso como para uso de ejemplo, $1.80 por kilo, eh, realizando una combinación entre el mercado local y exportación. Comparación de resultados. Entonces nosotros vemos aquí, sin necesidad de analizar individualmente cada uno de estos puntos, pues al final lo que representa para nosotros la utilidad eh, establece una diferencia de $3,900. Analizado obviamente en función del rendimiento, de la producción total, del ingreso bruto esperado, de la inversión que yo realizo en la fertilización que eh, sin realizarlo de manera correcta, me representa, la verdad, entonces, una cantidad de casi $4,000 que dejo de ganar en función de cuánto yo podría producir. Y esto como un valor promedio que podría establecerse de mejor condición. Esto teniendo en cuenta que quizá no estoy yo trabajando un manejo nutricional, pero las condiciones que mi suelo me proporciona por características naturales son favorables. Vayamos para un lado un poco más extremo. Las condiciones del suelo, por características naturales, no tiene lo que necesito y no hago un manejo nutricional, pues lo que yo dejo de ganar es definitivamente mucho más del cálculo que acabamos de hacer aquí. Estudios que respaldan el aumento del rendimiento por manejo nutricional. Existen diversos estudios, yo coloqué aquí unos tres que están relacionados a zonas específicas del país de mayor producción, que en este caso es México, y subrayé los resultados que se muestran. A pesar de que no tengamos esto en cantidades, pues los resultados obtenidos son muy interesantes. En el caso del primer estudio, lo que buscó
es evaluar el impacto de la fertilización del sitio específico. Los resultados que se mostraron es que el incremento en los rendimientos y en la rentabilidad del cultivo se presentaron, se dio, se incrementa. En el segundo estudio hablamos de aplicación de abonos orgánicos en el rendimiento del aguacate. Los tratamientos con aplicación de composta mostraron un aumento significativo en el rendimiento de frutos por árbol en comparación con el testigo sin fertilización. Recuerden en esta parte que también factores que pueden haberse analizado dentro de este estudio están relacionados con las condiciones del suelo. Nutrición orgánica del aguacate Hass. Resultados indican que la nutrición orgánica es una alternativa viable, pues permite obtener alta concentración nutricional en el suelo y foliares, valores adecuados para floración y rendimiento de fruto. Como les decía hace un instante, en función de las condiciones favorables que se establecen en el suelo para proporcionar nutrientes a nuestra planta. Dentro de todo esto, nosotros podemos establecer entonces una comparación. Los datos base de producción tradicional sin un manejo técnico nos muestran de manera general que un promedio nacional entre pequeños y medianos productores sin manejo técnico especializado en países como México, Colombia, Perú o Ecuador varía entre 6 y 8 toneladas por hectárea al año, según reportes de diferentes fuentes que nosotros hemos podido observar. Esto se debe a que las prácticas empíricas y por lo tanto la fertilización no planificada y las deficiencias nutricionales no corregidas nos establecen entonces un techo al cual nosotros vamos a llegar y no vamos a poder sobrepasar. Pero, por otro lado, con un manejo nutricional técnico en el cual nosotros apliquemos diagnósticos foliares y de suelos de manera anual o según las condiciones cada 2 años, todo esto en función de factores específicos, fertilización balanceada según etapa fenológica, corrección de deficiencias de micro y macronutrientes, aplicación de bioestimulantes o uso de fertilizantes vía fertirriego, recordando que todo esto a la larga son comparados quizá con una lógica de, son aditivos que permiten que vaya a su máximo potencial la planta en función de sus características genéticas a producir lo que nosotros esperamos. Por lo tanto, el rendimiento reportado puede llegar a obtener un incremento del 30 hasta el 50% de lo que estamos produciendo, especialmente en cultivos del aguacate Hass. Toda esta información es una referencia técnica que tiene su base fundamentada y nosotros vemos resultados que efectivamente pueden ser obtenidos llegando a valores como partir de 8 toneladas hasta 12 toneladas en condiciones tropicales y subtropicales. De manera general, ¿qué es lo que nosotros vemos como aspectos en función de diferentes características de la estructura de nuestra planta, en función de la buena nutrición o deficiencia nutricional? Pues podemos observar la coloración de las hojas, el tamaño de las hojas, el crecimiento, floración, cojado, factores específicos, sistema radicular, cómo deberían observarse y cómo no se verían. Mejor dicho, cómo se verían si no hiciéramos lo que nosotros debemos. En este caso, hojas con buena nutrición presentan un verde uniforme, brillantes. En el caso de una deficiencia, vemos hojas amarillentas, clorosis, bordes secos o manchas. Aparte de eso, como les decía hace un instante, asociemos deficiencia nutricional a factores que pueden transmitirse en función también de de la presencia de plagas o enfermedades que eh, en su gran mayoría en cultivos perennes, el hecho de tener una deficiencia nutricional es una puerta de entrada para problemas con enfermedades. Tamaño de hojas, bien trabajado, grandes, bien desarrolladas, con deficiencias pequeñas, deformadas o con caída prematura. Y caída prematura de hojas representa menos área fotosintética, por lo tanto, una planta débil y con poco crecimiento. Crecimiento vegetativo, rápido, con brotes vigorosos y ramificación activa. En el caso de las deficiencias, lento y escaso desarrollo de brotes. Floración abundante y uniforme, buena retención de frutos. En el caso de la deficiencia irregular, aborto floral o bajo cuajado. Vámonos a la parte del sistema radicular, que es uno de los más importantes en este caso, ¿no? Porque a la larga, con lo poco que yo ya pueda proporcionar, si en condiciones adversas no hago que se desarrolle de manera correcta, pues es una consecuencia básicamente como una fila de fichas de dominó. Van a ir cayendo poco a poco.
Eh, por lo tanto, vemos aquí que el trabajo de un sistema radicular de manera correcta con una nutrición efectiva nos genera un sistema radicular extenso, sano, con muchas raíces finas. Y por otro lado, nutricional nos trae raíces cortas, ennegrecidas o con pudrición, que a la larga es un factor determinante para la cantidad que puedo producir y la calidad con la que voy a producir. Entre otros factores que, como vemos aquí, pueden ser comparados para evaluar efectivamente qué es lo que enfrento por una mala nutrición. Simplificando, resumiendo, un árbol de aguacate con buena nutrición y sin nutrición, pues básicamente, coloración, características de las hojas, crecimiento vigoroso, alta o baja productividad y un sistema radicular extenso o raíces cortas, que al final lo que nosotros vamos a ver es una arquitectura de planta muy, muy, muy característica en relación a lo que yo tengo con un buen trabajo o con un trabajo deficiente. Es importante en este punto entonces que nosotros entremos en la parte que tiene que ver con los nutrientes, como vimos anteriormente, la clasificación de los mismos, pero ¿cuál es el impacto práctico en el aguacate para la aplicación o la presencia de estos nutrientes? Entonces vamos a los principales que nosotros normalmente debemos trabajar, el NPK. Nitrógeno, de manera general, función fisiológica, formación de proteínas, de enzimas y clorofila, es un estímulo para el crecimiento vegetativo, es el responsable por el crecimiento, por el desarrollo de la planta. Por lo tanto, el impacto práctico en el aguacate a la larga sería un desarrollo vigoroso del árbol, el que esté presente, ¿no? Una brotación activa, sus hojas verdes, exceso. Por otro lado, establece una reducción de la floración y de la calidad. Entonces, es lo que habíamos conversado. No el hecho de que yo proporcione quiere decir que estoy haciéndolo de manera correcta, sino sé en qué cantidad estoy proporcionando en función de cuánto está disponible. El fósforo, por otro lado, es uno de los principales responsables por la formación de raíces y la floración. Representa el componente de energía celular y por lo tanto nosotros veríamos esto dentro del crecimiento en función de su mejor enraizamiento, anticipa floraciones y cuajado y por otro lado, si yo tuviera una deficiencia veríamos una floración débil y un escaso cuajado. El potasio es el que regula, es una regulación estomática, perdón, por lo tanto, su factor de función fisiológica está relacionado con la calidad del fruto que yo obtengo y también porque es responsable del transporte de azúcares. En este sentido, el impacto que yo vería es que el yo proporcionarle me traería a mí una mejora en el calibre, en la firmeza, en el contenido de aceite del fruto y al reducirlo o no tener este nutriente, pues yo vería una caída prematura de mis frutos. El calcio, por otro lado, fortalece paredes celulares, desarrollo de ápices y raíces, estabilidad de membranas celulares y, en ese sentido, la consecuencia práctica en la planta sería la reducción de problemas de necrosis apical, que sería en este caso el colapso del fruto. Y por lo tanto mejoraría también la vida post cosecha. El magnesio es parte de la clorofila, participa en la activación enzimática y en ese sentido yo tendría hojas más verdes, fotosíntesis deficiente y la deficiencia la notaría evidentemente en la clorosis internerval. El azufre es componente de aminoácidos esenciales y coenzimas y parte de la formación de proteínas. Por lo tanto, apoya en la síntesis de compuestos defensivos y mejora el vigor y la resistencia de nuestra planta. Como vemos, todo está relacionado a una aplicación, a un impacto práctico en nuestra planta, porque a la larga nosotros, en función de saber que en términos fisiológicos es fundamental que estén presentes, nosotros vemos esa consecuencia a nuestra vista exactamente en estas consecuencias que estamos observando. Por otro lado, los micronutrientes también representan o nos transmiten este tipo de información. Para el caso del hierro, respiración celular y fotosíntesis, por lo tanto, la clorosis en las hojas jóvenes, si es que vemos deficiencia, se presentaría y habría una afectación directa hacia el rendimiento fotosintético y el crecimiento de manera general. Manganeso, participación en la fotólisis del agua, en enzimas antioxidantes y
lo que nosotros vemos es que su deficiencia provocaría un moteado y clorosis, pero la presencia mejora resistencia a estrés oxidativo. Zinc, cobre, boro, molibdeno, cloro, de igual manera, con diferentes funciones fisiológicas que estarían transmitidas en diferentes factores. En el caso del zinc, indispensable para brotación y floración. En el caso del cobre, mejor estructura del árbol, defensa a patógenos, principalmente patógenos fúngicos. Cuando nosotros hablamos de hongos, la presencia del cobre es un factor que nos protege a nuestro cultivo en relación a que se pueda o dar o no eh, el boro, clave en la floración, cuajado y desarrollo de fruto. Molibdeno favorece aprovechamiento del nitrógeno, la interrelación entre los nutrientes y en este caso hablando de la reducción de los nitratos y la fijación biológica del nitrógeno. Por lo tanto, es importante que tengamos estos factores en cuenta. Y el cloro, generalmente suficiente en suelos, en niveles adecuados, favorece al balance hídrico. ¿Cuál es la importancia entonces de todo esto en relación a la nutrición en todo el ciclo? La nutrición no es solo echar fertilizante cuando el árbol florece. Cada etapa del cultivo tiene necesidades específicas, que es lo que conversamos hace un instante. Cada etapa del cultivo requiere, por lo que acabamos de observar, en función de cada actividad fisiológica que realiza cada nutriente y el impacto en esta nutrición, debe presentarse de diferentes formas. Hablamos entonces de una etapa de cultivo como por ejemplo el brote vegetativo, en el cual los nutrientes claves serían el nitrógeno, el calcio y el magnesio. La floración, fósforo, boro, zinc. Cuajado de fruto, potasio, calcio y boro. Desarrollo del fruto, potasio, magnesio, nitrógeno. Pre-cosecha, potasio, calcio, zinc. Entonces, vemos que todos tienen un impacto definitivo en relación a la formación y a la estructura y, obviamente, producción de buena calidad de mi cultivo. No necesariamente en una aplicación en función de una receta, como les decía hace un instante, que me pasaron, que obtuve, que se vino transmitiendo. Conocimiento empírico es fundamental para establecer la base de este conocimiento que estamos realizando en este instante, que es el que precisa buscar acciones más concretas y precisas en el manejo de lo que nosotros realizamos. Manejo de precisión va desde este punto, no necesariamente el hecho de que yo establezca una tecnología, el uso de un dron, el uso de una máquina que me permite a mí evaluar las condiciones en función de un software que me va a transmitir todo lo que necesito. No, manejo de precisión parte de esto, de yo poder identificar exactamente qué es lo que tengo, qué es lo que necesito aplicar y ser cada vez más preciso para saber que lo que yo voy a obtener va a estar dentro de las condiciones óptimas para poder comercializarlo. Errores comunes en el manejo de la nutrición. Entonces les decía hace un instante, aplicar siempre el mismo fertilizante genera acumulación o deficiencia de nutrientes en esta interrelación de nutrientes también, porque el exceso de algunos representa la toxidez de otros. El diagnóstico del suelo y la hoja serían la solución técnica para trabajar esto. Fertilizar sin considerar el pH del suelo nos representa a nosotros una baja absorción de nutrientes. Para, para tal situación, el ajuste del pH con correctivos sería fundamental. No usar micronutrientes nos representa deficiencias silenciosas y, por lo tanto, establecer una fertilización balanceada y foliar nos ayudaría a solucionarlo. Abonar en el momento inadecuado nos genera una consecuencia de bajo aprovechamiento y pérdida de recursos y la solución técnica, sincronizar nuestra aplicación en función de las etapas fenológicas como acabamos de observar. El beneficio de de la fertilización se establece en específicamente la productividad, que está compuesta por tres factores: la genética, el medio ambiente y el manejo. En este caso, la genética como el potencial que tiene la planta para producir. El medio ambiente como el factor que va a permitir que se dé esta condición genética en su máximo potencial, pero atado al manejo nutricional que yo le dé, en la parte de nutrición mineral fundamental. Y vuelvo a la ley del mínimo como uno de los factores más importantes de consideración. Limitar el crecimiento en función de un pequeño factor, por más que tenga todos los otros factores dentro de las condiciones óptimas, creo que es algo que puede trabajarse,
para obtener un resultado muchísimo mejor de lo que normalmente se podría lograr. Y como habíamos visto, ganar lo que se está dejando de ganar y no gastar en vano lo que nos está aprovechando de manera eficiente el momento de aplicar un fertilizante sin conocimiento adecuado. Conclusiones claves en relación a la nutrición del cultivo del aguacate. La nutrición es la base de un manejo agronómico eficiente. Un plan bien diseñado va a acabar incidiendo directamente en el crecimiento vegetativo, floración, cuajado y llenado de fruta, es decir, en todas las etapas fenológicas. La fertilización balanceada es necesariamente igual a una productividad sostenible. No se trata de aplicar más, sino de aplicar lo que se necesita en el momento adecuado y con base en diagnósticos precisos. El suelo debe gestionarse como un sistema vivo. Entender que la dinámica del suelo y su biología permite optimizar la absorción de nutrientes y evitar pérdidas económicas. Deficiencias nutricionales limitan el potencial productivo. Evidentemente, como lo vimos hace un instante, síntomas leves pueden anticipar pérdidas significativas de rendimiento y calidad si no se corrigen a tiempo. La nutrición impacta calidad post cosecha y vida útil del fruto. Una nutrición adecuada mejora firmeza, tamaño, contenido de materia seca y tolerancia al transporte. Invertir en nutrición es invertir en rentabilidad y competitividad. Un enfoque técnico en el trabajo de la fertilización permite lograr cultivos resilientes y orientados a una exportación o un mercado premium, por ejemplo. Bien, todo esto que nosotros observamos de manera general, de manera resumida, ya llegando a la conclusión de nuestro seminario del día de hoy, es parte de lo que compone el curso de manejo nutricional de aguacate que se trabajará, en el cual nosotros tenemos 5 sesiones que están establecidas de acuerdo a esta estructura que vemos aquí: fundamentos del manejo nutricional, diagnóstico nutricional y análisis de suelo y foliar, requerimientos nutricionales según la etapa del cultivo, manejo de fertilización en sistemas de riego y buenas prácticas agronómicas y sustentabilidad nutricional. Dentro de este curso, la idea es que nosotros todo lo que revisamos el día de hoy, pues lo trabajemos más a fondo, podamos verificar funciones y síntomas de deficiencias de macronutrientes, de micronutrientes, entender los factores que acaban afectando la absorción de los mismos, buscar establecer de manera correcta cómo interpretar un análisis de suelo, un análisis foliar y buscar cómo utilizar esas herramientas para poder proporcionar a mi cultivo un plan de fertilización establecido en función de un análisis, de manera técnica. Entender cuáles son los requerimientos en función de cada etapa fenológica, saber cuáles son los fertilizantes más adecuados, entender, conocerlos, saber cada uno cómo se elabora, de qué manera a nosotros nos funcionaría, si es o no favorable utilizarlo, aplicar bioestimulantes o microorganismos benéficos, ver todas las herramientas que están al alcance y saber de qué manera podemos trabajarlas, conocer un poco más sobre el tema de fertirrigación, la preparación de soluciones nutritivas y pues aterrizar al final en prácticas para poder mejorar la eficiencia del uso de los fertilizantes, estrategias de manejo integrado, el impacto ambiental del uso de ciertos fertilizantes y las estrategias para poder mitigar estos impactos y discutir casos reales para poder concluir de esa forma el curso. La idea es que sea extremadamente práctico en todo lo que nosotros realicemos y de igual manera puedes abordar todos los factores que están relacionados con esto. Como les decía, la idea del día de hoy era sintetizar un poco la información que hace parte del curso que se va a ofrecer de manejo nutricional del aguacate como un pequeño adelanto de toda la información que se puede trabajar y conocer con más calma y con más tiempo y más que todo la importancia que nosotros tenemos en este manejo nutricional de este producto. De mi parte, agradecerles mucho por la presencia, por la dedicación de este tiempo a poder tener información diferente de la que posiblemente hayan escuchado en algún instante y que pues de alguna manera sirva como para dejar esa semilla de la importancia del trabajo del manejo nutricional y no solamente eso, sino también la posibilidad de conocer más allá sobre el tema también en otra oportunidad. Les agradezco mucho. Brigitte, te doy paso para que
continuemos pues con la fase de preguntas en el caso de que existan. Muchas gracias, ingeniero, por el pase y también por esta excelente presentación. Así es cierto, vamos a abrir ahora un espacio para atender las preguntas de nuestros participantes. Es por ello que le invitamos a todos los que están conectados a escribir sus consultas en el chat. Pueden preguntar sobre cualquier punto de la exposición o sobre temas relacionados con el manejo nutricional del aguacate. Aprovechemos la presencia del ingeniero Francisco, quien gustosamente va a estar respondiendo sus inquietudes en este espacio de interacción directa. Mientras recibimos las primeras preguntas, queremos agradecer a todos los que nos están acompañando desde diferentes países y ciudades. Muchas gracias por siempre conectarse a los seminarios que brindamos como escuela. Seguimos invitando a todos ustedes a que se puedan animar. También si quieren hacer alguna consulta de manera directa, pueden activar sus micrófonos y hacerle presente al ingeniero. Tenemos una consulta en el chat. Daniel Obando dice, el uso... los presentes, la Universidad Corporativa La Tenerife. La consulta de Daniel dice, ¿el uso de hormonas en las etapas fisiológicas de la planta se va a tratar? Claro que sí, sí, sí. Dentro de todos los factores que nosotros consideremos parte incluso de trabajos que se realizan a nivel de los locales de origen de cada uno de los participantes, pues podemos abordar tranquilamente el uso de diferentes tipos de productos, hormonas, bioestimulantes, fertilizantes, de manera general. Todo eso vamos a poder abordar de manera más técnica y más a fondo dentro del curso. Listo, ingeniero, muchas gracias por responder la pregunta. Tenemos aún unos minutos para que alguien pueda hacer su consulta por medio del chat o también activar su micrófono. Brigitte, acabo de observar ahí que Everda había consultado de cuándo serán las sesiones. No sé si les explicas, ¿tienes tú la información ahí o si deseas para que yo la verifique aquí y les transmita cuándo arrancaríamos el curso? Ah, sí, ingeniero, tengo la fecha, el inicio de clases es el 4 de julio a las 7 p.m. hora peruana. Tenemos otra consulta en el chat, dice experiencia en la realización de calicatas para la toma de muestras de suelos.
Ingeniero Francisco, ¿logró escuchar? Sí, sí te escucho, Brigitte. Cuéntame. Sí. Esperamos su respuesta. ¿Me la repites, por favor? No te escuché. Dice, experiencia en la realización de calicatas para la toma de muestras de suelos. Ah, perfecto. Pues a ver si entiendo bien la pregunta. Si nosotros, si yo podría hablarles de experiencias en la realización de calicatas para la toma de muestras de celos, pues sí, efectivamente, para poder evaluar el tema de profundidad efectiva de raíces, presencia de raíces y la distribución, para también poder entrar un poco en la detección de limitantes físicas que puedan haber, como compactación o incluso factores como el drenaje o la presencia incluso de piedras o capas duras que puedan existir en el suelo. Sí, podríamos también llegar a abordar ese tipo de factores. Me parece algo interesante para poder realizarlo, más desde el punto de vista de poder trabajarse otro factor de análisis de manera más concreta y más precisa sobre el perfil del suelo, que es muy interesante también.